Bienvenidos a este primer episodio del 2026. Tenía la intención de hacer un video sobre Venezuela y sobre Irán, pero la coyuntura nacional me obligó a cambiar mis planes. Vamos al grano, sin rodeos. Hoy hablamos del Decreto Supremo 5516 y de cómo, después de tantos ruidos y bloqueos, el precio y la factura, el gobierno se lo está pasando a la clase media, a la mediana empresa, a los talleres, a los profesionales independientes, a aquellos que trabajan y producen en silencio, sin bloquear, sin parar el país, porque necesitan trabajar. Sin más, yo soy Jerko Garafulich, bienvenidos a mi canal Sentido Común, el menos común de los sentidos. Demos inicio. Vida, libertad y propiedad privada, Estado mínimo e imperio de la ley, sentido común contra agenda depravada, contra el progresismo y los locos sin ley. Empecemos por el principio. El Decreto Supremo 5503 fue un decreto improvisado, un parche sin futuro contra la crisis que arrastramos. Todo era temporal, hasta marzo, hasta fines del 2026, hasta que se acabe la emergencia. Parecía que por lo menos se pensaba un poquito en la mediana empresa, en la clase media, en el profesional independiente, en aquellos que generan valor todos los días. Por lo menos les daban algo. Un poco de depreciación acelerada de activos nuevos para bajar el IVA rápido, crédito extra del 20% en el IVA por compras nacionales hecho en Bolivia, prescripción en multas e intereses por tributos antiguos, posibilidad de deducir todo tipo de facturas para los profesionales independientes, posibilidad de deducir aportes patronales contra IVA. No eran muchos incentivos, eran pocos sí, pero algo que aliviaba el flujo de caja y podía, por lo menos, ayudar a sortear un poco la crisis y el impacto de las medidas. Y de un día para el otro, ¡pum!, abrogado casi todo el decreto 5516. Lo único que sobrevivió, el arancel cero a importaciones de maquinaria, equipos y repuestos en sectores como agroindustria, textil, metalúrgica, y solo hasta el 2026. Suena bonito, ¿no? Pero es totalmente insuficiente. Además de ser temporal, casi absurdo para la mayoría de la mediana y pequeña industria. Por ejemplo, fíjense, la mediana empresa de textil, la de calzado, la de muebles, los pequeños y medianos industriales de alimentos que ya compraron su maquinaria hace 5 o 10 años, no van a cambiarla cada 3 meses solo para aprovechar un descuento de arancel cero que ni siquiera les cubre el alza del precio del diésel. Es como darle una aspirina a un enfermo de cáncer. No cura ni alivia. Lo que necesita la mediana industria es flujo real, no promesas de futuro lejano. Y ahora, ¿qué le toca a la mediana empresa? El salario mínimo nacional sube a 3.300 bolivianos, 20% más que el 2025. Sin compensación, sin crédito patronal contra el IVA, cero incentivos, sin nada que amortigue la carga. El combustible se dispara, el diésel a 9.80 por litro, más del doble de lo que era antes del ajuste. Y este tema en particular lo analizaremos un poco más adelante. Hoy, en tu industria, ya no alcanza con subir el precio al producto, porque el cliente no paga más. Entonces, ¿qué haces? Absorbes. Pero si el diésel sube, si el flete, la materia prima, si la resina, el hilo, el metal suben y encima sube el salario que pagas a tu personal, sin que te den un solo centavo de vuelta, estás fundido. No hay crédito fiscal, no hay alivio tributario, no hay incentivos, no hay nada. El decreto 5516 te dice: aguantá, que el Estado ya resolvió con los que bloquean. Claro, en la clase media todos sabíamos que el subsidio a la gasolina y el diésel era un cáncer, un agujero negro que chupaba más de $2.000 millones al año, a veces hasta 2.900 millones de dólares.
dejando el país seco, fomentando el contrabando, distorsionando todos los tipos de precios, distorsionándolo todo. Nadie lo niega, había que subir los precios, debíamos sincerar la economía, pero ¿y después? ¿Se lo pasan solo al que produce? Sí, solo al que produce, y solo porque no protesta. La mediana empresa no pidió Evo de vuelta, no marchó con banderas, no bloqueó carreteras, pero ahora paga el billete completo. Dice la más del 100%, salarios altos, sin contrapartida, sin IVA de vuelta, sin nada de nada. Y los que sí gritaron, los mineros, los de la COP, se llevaron bono aumentado, salario mínimo garantizado y quién sabe si no hasta algún carguito en el palacio. Porque marchar y bloquear paga bien. Producir en Bolivia no. Entonces la factura no es de ajuste. No es de ajuste económico, perdón. Es de selección política. Quien hace ruido, gana. Quien trabaja de sol a sol, paga impuestos, da fuentes de empleo, se tiene que comer el ajuste. Y ahí está el nuevo cáncer. La improvisación que solo salva a los amigos y entierra a la clase media que genera el 20% del PIB en silencio. En resumen, Bolivia no necesita decretos reactivos que premien el bloqueo y castiguen la producción. Necesita un plan serio que no mate al que produce. Hace un momento les hablaba que iba a profundizar un poco más sobre el precio del diésel y la gasolina. Aquí voy a ser enfático. Es necesario que el gobierno nos dé una explicación del anexo del decreto Supremo 5516, en particular de su artículo 9 y las tablas de precios del diésel y la gasolina. Para un neófito como yo, no cuadra. El incremento del precio está traducido, además de en la eliminación del subsidio, en el IVA, el IT y el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, IEHD, que en el caso del diésel, este impuesto es de 3.46 bolivianos por litro, y en caso de la gasolina, especial de 1.64 bolivianos por litro y en la gasolina premium 4.42 bolivianos por litro. ¿Qué significa esto? En mi sano entender, que ahora el gobierno no solo tapó la sangría del subsidio, que está muy bien, sino que además, con el ajuste del IEHD más IVA e IT, está cobrando impuestos de alrededor del 50% en el diésel y alrededor del 30% en la gasolina especial, fundiendo así al consumidor final. Esto merece una explicación, pues en mi entender no solo están pasando el precio del ajuste por la eliminación del subsidio, sino que además están cobrando la factura al consumidor por negarse a realizar ajustes en otros gastos, como la eliminación de las empresas públicas, reducción sustancial de funcionarios públicos, etc. Ahora, llegando al final, es tu turno. ¿Qué harías tú si tienes que pagar más sueldos, más por tu materia prima, más por todo, y no recibes absolutamente nada? Piénsalo, porque esa es la verdadera realidad que están pasando las pequeñas y medianas empresas y los profesionales independientes de hoy. Los leo en los comentarios. Ahora, gracias por tu tiempo. Si te gustó el episodio y el nuevo formato del canal, suscríbete, compártelo, dale like, pincha la campanita para recibir notificaciones. Y no se olviden que el sentido común es el menos común de los sentidos. Hasta la próxima.